Sofía Marín se detuvo frente a la entrada del edificio de oficinas y se palpó los bolsillos del abrigo. Vacíos. Suspiró y negó con la cabeza, otra vez había olvidado las llaves del coche en su escritorio. A sus 45 años, la directora de la Fundación Benéfica Esperanza aún no lograba deshacerse de esa costumbre infantil de perder cosas. La tarde de octubre era fresca, pero tranquila y sin viento. Las hojas de los árboles a lo largo de la calle se teñían de tonos dorados y escarlatas, creando un cuadro pintoresco de otoño. Sofía amaba esta época del año, le recordaba los cambios, que la vida se renueva constantemente. El guardia Miguel ya se había ido a casa, pero Sofía tenía su propia llave de entrada. Subió al tercer piso, donde se ubicaba la oficina de la Fundación Esperanza. El pasillo estaba sumido en penumbra, solo la iluminación de emergencia creaba tenues manchas de luz en el suelo. Sofía introdujo la llave en la cerradura de su oficina y la giró. La puerta crujió suavemente al abrirse. Buscó a tientas el interruptor y encendió la luz. Lo que vio hizo que su corazón latiera más rápido. En la esquina de la oficina, entre el armario y la pared, estaba sentado un niño de unos 12 años. Delgado, con el pelo oscuro despeinado, abrazaba contra su pecho una carpeta gruesa con documentos. Sus ojos, grandes, marrones, estaban llenos de miedo y desesperación. «No te lo daré», gritó al ver a Sofía. «Quiero salvar a mi madre». Sofía se quedó paralizada en el umbral. Su primer pensamiento fue llamar a seguridad, pero algo en la voz del niño, en su mirada desesperada, la detuvo. «Escucha», dijo con cautela, entrando lentamente en la oficina y cerrando la puerta tras ella. «No voy a hacerte daño». «¿Cómo te llamas?» «Mateo», susurró el niño, sin aflojar su agarre sobre la carpeta. «Mateo Herrera». Sofía se acercó lentamente a su escritorio y se sentó en su sillón, tratando de parecer lo menos amenazante posible. El niño era delgado y alto, con una mirada seria impropia de su edad. «Mateo, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué hablas de salvar a tu madre?» El adolescente tragó saliva, intentando controlar su nerviosismo. «Despidieron a mi madre de otra fundación. Dijeron que era una ladrona. Pero eso no es verdad. Mi madre es buena, ayudaba a niños y familias en Corazones Cálidos. Y luego vinieron esas personas y le dijeron a todos que mi madre era una estafadora». «¿Y en qué fundación trabajaba tu madre, Mateo?» «En Corazones Cálidos», respondió el niño. «Ella recaudaba dinero para orfanatos y familias numerosas. Pero luego descubrió que estaban robando el dinero y quiso contarle la verdad a todos». Corazones Cálidos, Sofía conocía esa fundación. Era una de las organizaciones benéficas más grandes de la ciudad, dedicada a ayudar a niños huérfanos y familias numerosas. Su director, Gabriel Soria, era considerado una persona respetable, aparecía frecuentemente en las noticias y en eventos benéficos. «Mateo, ¿qué tienes en esa carpeta?» El niño abrazó la carpeta con más fuerza. «Documentos. Mi madre los escondía en casa. Ella dijo que, si algo le pasaba, yo debía llevarlos a la policía o a un periódico. Pero no conozco a nadie en quien pueda confiar». Sofía sintió que algo se contraía dentro de ella. Llevaba 15 años dedicándose a la beneficencia y sabía lo importante que era la transparencia en este ámbito. Si el niño decía la verdad. «Mateo, ¿dónde está tu madre ahora y cómo se llama?» «Elena Herrera», respondió el niño. «Tuvo un ataque al corazón cuando la despidieron. Los médicos dicen que necesita una operación, pero no tenemos dinero. Y mamá llora todo el tiempo y dice que su vida está arruinada». Sofía se levantó del sillón y se acercó lentamente al niño. Se agachó para quedar a su nivel. «Mateo, entiendo que tengas miedo. Pero quiero ayudarte. Me llamo Sofía Marín, y también soy directora de una fundación benéfica. Solo que de otra, Esperanza. Puedes confiar en mí». El niño la miró atentamente.
¿Y usted no va a robar dinero a los niños? No, Mateo. Nunca haría algo así. Al contrario, si lo que dices es verdad, debemos detener a esas personas malas que mencionas. Mateo estudió su rostro durante unos segundos más, y luego lentamente le extendió la carpeta. Mamá dijo que buscara personas honestas. Usted parece una persona honesta. Sofía tomó la carpeta y la abrió. Lo que vio la hizo palidecer. El primer documento era un informe financiero de la Fundación Corazones Cálidos del último año. Según los datos oficiales, la organización había recaudado 1.000.000 de euros para ayudar a niños huérfanos y familias necesitadas. Pero el siguiente documento, un registro interno de gastos, mostraba un panorama completamente diferente. Del 1.000.000 de euros, solo 150.000 se habían gastado en ayuda real. El resto del dinero se había destinado a gastos administrativos, marketing, eventos de representación y servicios de consultoría. Pero lo más terrible era que muchos de estos gastos eran ficticios. Mateo, ¿de dónde sacó tu madre estos documentos? Preguntó Sofía, pasando las páginas. Mamá trabajaba en contabilidad, respondió el niño. Ella veía todas las cifras. Al principio pensó que eran errores, pero luego se dio cuenta de que el director y su gente estaban engañando a propósito a la gente. Sofía siguió estudiando los documentos. Había listas de orfanatos y familias que deberían haber recibido ayuda, pero junto a cada nombre había anotaciones sobre cuánto dinero se había transferido realmente. En la mayoría de los casos, la cantidad era 5 o 10 veces menor que la declarada. Mire aquí. Mateo señaló una de las hojas. Esta es la familia Pérez. Tienen 4 hijos y el hijo menor padece leucemia. En el informe dice que les transfirieron 30.000 euros para el tratamiento. Pero en realidad solo les dieron 3.000. Sofía sintió que la ira se encendía en su pecho. Ella misma conocía a esta familia, habían acudido a su fundación en busca de ayuda, pero Corazones Cálidos ya se había hecho cargo de su caso. ¿Y qué decía tu madre sobre el director de la fundación? Ella decía que el director Soria se compró un coche nuevo por 200.000 euros, y su subdirector Castillo construyó una casa de campo. Y todo con el dinero que la gente daba para los niños. Sofía pasó algunas páginas más y se encontró con un documento que la dejó helada. Era una impresión de un correo electrónico enviado por Gabriel Soria a su subdirector Carlos Castillo 4 meses atrás. Carlos, tenemos un problema. Herrera de Contabilidad hace demasiadas preguntas sobre los gastos. Creo que sospecha algo. Necesitamos deshacernos de ella antes de que cause problemas. Inventa una razón para despedirla. Mateo, ¿cuándo despidieron a tu madre? Hace 3 meses. Dijeron que había robado dinero de la caja. Pero eso no es verdad. Mi madre nunca robaría. Sofía asintió. Todo encajaba. La madre de Mateo, Elena Herrera, había descubierto fraudes en la fundación y había sido despedida bajo una acusación fabricada. ¿Y cómo entraste en mi oficina? El adolescente bajó la cabeza, evidentemente avergonzado por su acción. La vi entrar al edificio durante el día. Luego pregunté a la gente en la calle quién era usted. Me dijeron que era directora de una fundación benéfica. Decidí esperar a que se fuera y tratar de reunirme con usted. ¿Y cómo entraste al edificio? Sabía que el guardia se va a las 9 de la noche, estuve observando durante varios días. Luego simplemente esperé a que alguien saliera y me deslicé por la puerta. Me escondí en el baño, y cuando todo quedó en silencio, subí a su oficina. La puerta no estaba cerrada con llave. Sofía negó con la cabeza. Tendría que hablar con la empresa administradora sobre la seguridad. Mateo, ya es tarde. ¿Dónde vives? ¿Tus familiares están preocupados? Vivo con mi abuela. Ella piensa que fui a casa de un amigo a hacer los deberes. Pero no podía esperar más, mamá está en el hospital y esa gente mala sigue engañando a todos. Sofía miró el reloj.
Ya eran las 9 de la noche. Bien, Mateo. Primero te llevaré a casa y mañana iremos juntos a ver a tu madre al hospital. Necesito hablar con ella y conocer todos los detalles. ¿Nos ayudará? Por supuesto que los ayudaré. Estas cosas no pueden quedar impunes. A la mañana siguiente, Sofía pasó a recoger a Mateo a las 8 de la mañana. El niño vivía con su abuela en un modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Ana Vázquez, la abuela de Mateo, resultó ser una mujer enérgica de 70 años, que inmediatamente acogió a Sofía como si fuera de la familia. Estaba tan preocupada por Elena, decía mientras servía té. Toda la vida trabajando honestamente y de repente resulta que es una ladrona. No me lo creo, pero ¿qué se puede hacer? Los jefes lo dijeron, ¿y cómo demostrar lo contrario? Ana, ¿sabía usted que Elena sospechaba que sus superiores no eran honestos? La anciana asintió. Claro que lo sabía. Elena llegaba a casa alterada los últimos meses. Decía que las cifras no cuadraban, que ayudaban menos a los niños de lo que debían. Pero yo pensaba que eran solo problemas de trabajo. El hospital donde estaba ingresada Elena Herrera se encontraba a 20 minutos en coche de su casa. Era un edificio antiguo que claramente necesitaba reformas. Pero los médicos que trabajaban allí eran cualificados. Elena estaba en una habitación del departamento de cardiología. Cuando Sofía y Mateo entraron, la mujer dormía. Se veía exhausta, rostro pálido, ojeras oscuras, mechones grises en su pelo castaño. Mamá, llamó Mateo en voz baja. Elena abrió los ojos y sonrió a su hijo. Mateo, como estás aquí, vio a Sofía y se puso alerta. ¿Y quién es ella? Mamá, es Sofía Marín. Es directora de la Fundación Esperanza. Quiere ayudarnos. Elena intentó incorporarse en la cama, pero Sofía la detuvo suavemente. No hace falta que se levante. Elena, sé por lo que ha pasado. Mateo me mostró los documentos. El rostro de Elena se transformó por el dolor, no físico, sino emocional. Tenía tanto miedo de que nadie me creyera. Soria es una persona respetada en la ciudad, tiene contactos en todas partes. Y yo, solo soy contable. Cuénteme todo desde el principio, pidió Sofía, acomodándose en una silla junto a la cama. Elena suspiró y comenzó su relato. Trabajé en Corazones Cálidos durante 3 años. Al principio todo iba bien, realmente ayudábamos a niños, a familias. Pero hace aproximadamente un año noté irregularidades en la contabilidad. Las sumas no cuadraban, los gastos aumentaban, pero la ayuda real disminuía. ¿Y cuándo se dio cuenta de que no eran errores? Hace 6 meses. Vi por casualidad cómo Soria entregaba un sobre con dinero a un hombre en su despacho. Luego, ese mismo hombre apareció en nuestra contabilidad como consultor de marketing. Supuestamente le pagaron 50.000 euros por un trabajo que nadie vio. Mateo tomó la mano de su madre. Mamá, cuéntale sobre los Pérez. Elena asintió. Sí, la familia Pérez. Tienen 4 hijos, el menor, Alex, padece leucemia. Necesitaban dinero para un tratamiento en Alemania. Hicimos una campaña de recaudación, juntamos 30.000 euros. Pero a la familia solo le transfirieron 3.000 euros. El resto del dinero desapareció en gastos administrativos. ¿Y qué pasó con el niño? Alex nos dejó hace 2 meses, dijo Elena en voz baja. Si la familia hubiera tenido todo el dinero recaudado, podrían haberlo llevado al tratamiento. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Sofía sintió cómo la ira hervía dentro de ella. Por la avaricia de unas pocas personas había ocurrido una tragedia. Elena, ¿por qué no acudió a la policía o a la fiscalía? Acudí, sonrió amargamente la mujer. Pero Soria tiene amigos en los cuerpos de seguridad. Me dijeron que necesitaban pruebas más contundentes. Y cuando intenté reunirlas, me despidieron y me acusaron de robo.
¿Y cómo logró conservar los documentos? Los fui copiando gradualmente, con mucho cuidado, respondió Elena. He trabajado como contable durante muchos años, sabía dónde se guardaban los papeles importantes. Cuando sospeché que algo iba mal, empecé a hacer copias de los documentos más importantes, unas pocas hojas cada vez, para no llamar la atención. Parte de los documentos los encontré en la papelera, querían destruirlos, pero se olvidaron. Sabía que tarde o temprano intentarían deshacerse de mí, así que me preparé con antelación. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. A través del cristal se veía el paisaje urbano, casas normales, gente normal, viviendo su vida. Muchos de ellos donaban dinero a organizaciones benéficas, deseando sinceramente ayudar a los necesitados. Y su confianza era descaradamente traicionada. Elena, voy a ayudarla. Pero necesito su apoyo. ¿Está dispuesta a testificar, a ser testigo? Por supuesto que estoy dispuesta. Solo temo por Mateo. Soria es una persona rencorosa, podría intentar hacernos daño. No se preocupe. Sé cómo actuar para protegerlos a usted y a su hijo. Al anochecer del mismo día, Sofía estaba sentada en su oficina reflexionando sobre la situación. Los documentos que había traído Mateo eran convincentes, pero ella entendía que los papeles por sí solos no eran suficientes. Necesitaban testigos y pruebas adicionales. Tomó el teléfono y marcó el número de Laura Zamora, periodista del periódico local Noticias Urbanas. Laura realizaba investigaciones independientes y era conocida por sus reportajes basados en principios. Laura, hola, soy Sofía Marín. Tengo una historia seria para ti. Te escucho atentamente, respondió la periodista. No por teléfono. ¿Puedes venir mañana a mi oficina? Se trata de fraudes en una fundación benéfica. ¿De qué fundación estamos hablando? Corazones cálidos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sofía, ¿entiendes de lo que estás hablando? Soria es un hombre muy influyente. Precisamente por eso debemos actuar con cautela, pero con determinación. Tengo documentos. Bien, mañana a las 2 de la tarde estaré en tu oficina. Después de hacer esta llamada, Sofía sintió cómo crecía la tensión en su interior. Entendía que estaba tomando una decisión que podría cambiar radicalmente su vida. Enfrentarse a alguien tan influyente como Soria era extremadamente arriesgado. Él tenía dinero, contactos, posibilidades para vengarse. Pero, por otro lado, ¿cómo podría guardar silencio sabiendo que niños inocentes estaban sufriendo? Se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad de la tarde de octubre. En algún lugar, en uno de los hospitales, estaba Elena Herrera, una mujer que había arriesgado su bienestar por la verdad. En algún lugar vivían familias que no habían recibido la ayuda prometida. En algún lugar había niños que podrían haberse curado si no fuera por la codicia y el cinismo de los adultos. Sofía volvió a su escritorio y abrió su agenda. Necesitaba elaborar un plan de acción detallado. Entendía que solo tenía unos pocos días antes de que Soria se enterara de la investigación iniciada y tomara contramedidas. Su siguiente llamada fue a la fiscal Mercedes Ortega. Sofía la conocía por su trabajo, la mujer era famosa por su honestidad e integridad. Mercedes, necesito una consulta sobre posibles infracciones en el ámbito de la beneficencia. Sofía, ¿qué ha ocurrido? Mejor reunirnos en persona. El asunto es serio. ¿Te parece bien mañana a las 4 en mi despacho? Perfecto. Sofía colgó y abrió la carpeta con los documentos. Necesitaba estudiarlos a fondo y preparar copias de los papeles más importantes. Sacó un nuevo cuaderno y comenzó a elaborar un plan de acción detallado. En la primera página escribió en letras grandes, Operación Justicia. Luego empezó a enumerar los pasos necesarios. El primer punto que anotó fue crear un cuadro completo de los fraudes.
Para esto necesitaba analizar cuidadosamente todos los documentos, identificar los esquemas de malversación, calcular el daño total. El segundo punto fue encontrar testigos adicionales. Elena Herrera no podía ser la única fuente de información. En la Fundación Corazones Cálidos trabajaban muchas personas y seguramente alguna de ellas sabía sobre los fraudes. Tercer punto, recopilar testimonios de las víctimas. Era necesario encontrar a las familias que habían recibido menos ayuda de la declarada y documentar formalmente sus testimonios. Cuarto punto, obtener una evaluación experta independiente. Los documentos financieros debían ser estudiados por auditores profesionales. Quinto punto, garantizar la seguridad de los testigos. Soria era un hombre influyente y podría intentar intimidar o desacreditar a quienes testificaran contra él. Sofía trabajó hasta altas horas de la noche, analizando documentos y elaborando una lista de preguntas que necesitaban ser aclaradas. A medianoche, tenía lista una detallada descripción de los fraudes en la Fundación Corazones Cálidos. Según los documentos, el esquema principal funcionaba así: la fundación realizaba campañas públicas de recaudación para necesidades concretas, tratamiento de niños enfermos, ayuda a familias numerosas, apoyo a orfanatos. La gente donaba dinero creyendo que iba a una buena causa. Pero en realidad, a los beneficiarios les entregaban solo una pequeña parte de los fondos recaudados. La mayor parte del dinero se diluía en gastos ficticios. Por ejemplo, por servicios de consultoría la fundación supuestamente pagaba a organizaciones inexistentes. Por campañas de marketing se transferían enormes sumas a empresas fantasma. Los gastos administrativos superaban 10 veces los límites razonables. Especialmente cínico era el esquema de gastos de representación. Bajo este concepto, se sacaba dinero de la fundación para necesidades personales de la dirección, compra de coches caros, construcción de casas de campo, pago de vacaciones lujosas. Estudiando los documentos más a fondo, Sofía descubrió esquemas aún más sofisticados. Por ejemplo, la fundación firmaba contratos con agencias de publicidad para realizar campañas benéficas. En el papel, estas campañas costaban miles de euros, pero en realidad no ocurría nada, el dinero simplemente fluía hacia los bolsillos de los organizadores. También existía un esquema con dictámenes de expertos. La fundación supuestamente encargaba costosos estudios a institutos científicos sobre los métodos más eficaces de actividad benéfica. En realidad, no se realizaba ninguna investigación y el dinero iba a personas ficticias. Cerca de la medianoche terminó su trabajo. Los documentos estaban sistematizados, los puntos más importantes destacados. El panorama era terrible. Durante los últimos 2 años, la Fundación Corazones Cálidos se había apropiado de unos 800.000 euros destinados a ayudar a niños. Pero Sofía entendía que esto era solo la punta del iceberg. Si los fraudes llevaban 2 años, lo más probable es que hubieran comenzado mucho antes. La escala total de la malversación podría contarse en millones de euros. Antes de irse a casa, comprobó una vez más que la caja fuerte donde guardaba las copias de los documentos estuviera bien cerrada. Los originales decidió guardarlos en una caja de seguridad bancaria, información tan importante no podía arriesgarse a perderla. De camino a casa, Sofía reflexionaba sobre lo que le esperaba en los próximos días. Sabía que estaba iniciando un peligroso juego contra un adversario poderoso. Pero no tenía elección, demasiadas personas inocentes habían sufrido por las acciones de Soria y su equipo. En casa la esperaba su marido Andrés, un cardiólogo que trabajaba en el mismo hospital donde estaba ingresada Elena Herrera. Sofía le contó lo sucedido, sin entrar en detalles. ¿Estás segura de que quieres meterte en esta historia?, preguntó él con preocupación. Soria no es una persona común. Tiene muchos contactos y posibilidades. ¿Y qué debo hacer? ¿Cerrar los ojos ante el hecho de que niños mueren por la codicia de alguien? Andrés abrazó a su esposa. Te apoyaré en cualquier caso. Solo ten cuidado.
Esa noche Sofía no pudo dormir durante mucho tiempo. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre la lucha que se avecinaba, los riesgos, lo que podría ocurrirle a su familia si Soria decidiera vengarse. Pero cada vez que estaba lista para retroceder, ante sus ojos aparecía el rostro del niño Mateo, aferrándose a la carpeta con documentos. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, Laura Zamora llegó a la oficina de Sofía. La periodista, de unos 35 años, era una mujer baja con pelo corto oscuro y atentos ojos grises. Llevaba una mochila con un portátil y una grabadora. Laura siempre estaba lista para trabajar. «Muéstrame lo que tienes», dijo Laura, sentándose en el sillón frente a Sofía y sacando su cuaderno. Sofía le contó toda la historia y le mostró los documentos. Laura los estudió atentamente, haciendo anotaciones en su cuaderno de vez en cuando. Su mirada profesional identificaba inmediatamente los detalles más importantes. «Sofía, esto no es solo grave, es una sensación», dijo finalmente. «Pero necesito confirmaciones adicionales. Los documentos solos no son suficientes, Soria puede decir que son falsos». «¿Y qué sugieres?» «Necesitamos encontrar a otras personas que hayan sido perjudicadas por las acciones de la fundación. Familias a las que se les prometió ayuda pero recibieron menos de lo declarado en los informes». «Es una buena idea. Tengo una lista de esas familias». «Excelente. Y también necesitamos intentar obtener comentarios de los empleados de la fundación. Alguno de ellos puede confirmar la información». Laura se levantó y comenzó a caminar por la oficina, pensando en voz alta. «¿Sabes, Sofía? Hace tiempo que sospechaba que algo no iba bien con Corazones Cálidos. Su actividad era demasiado ostentosa. Constantes ruedas de prensa, informes bonitos, eventos caros. La verdadera caridad suele ser más modesta». «¿Te refieres a sus galas benéficas?» «Exactamente. Recuerdo que el año pasado organizaron una cena de gala en el restaurante más caro de la ciudad. La entrada costaba 5.000 euros. Recaudaron 200.000 supuestamente para ayudar a un orfanato. Luego supe que el orfanato recibió solo 20.000. El resto del dinero se fue en gastos de organización». Sofía asintió. «Sí, recuerdo esa cena. Me invitaron, pero no fui. Me pareció demasiado ostentoso para un evento benéfico». «Hiciste bien. Yo estuve allí como periodista. Vi cómo se comportaban Soria y su equipo, como reyes en un baile. Trajes caros, alcohol de élite, regalos lujosos para los organizadores. Y todo con el dinero recaudado para niños huérfanos». Laura se detuvo junto a la ventana y miró pensativamente a la calle. «Tengo un conocido en la oficina de impuestos. No oficialmente, por supuesto, pero puede verificar los flujos financieros de la fundación en los últimos años. Si los fraudes llevan tiempo, se verá en las declaraciones». «Es una excelente idea. Y también necesito tu ayuda para buscar a ex empleados de la fundación. Los que han renunciado recientemente pueden conocer la cocina interna. Intentaré contactar con algunas personas que trabajaron con Elena Herrera». Laura se sentó de nuevo en el sillón y abrió su cuaderno en una página nueva. «Sofía, debemos ser muy cuidadosas. Soria es un adversario peligroso. No se detendrá ante nada para proteger su esquema. Ya me he enfrentado a personas así, están dispuestas a todo». «¿A qué te refieres?» «Intimidación, calumnias, trampas. Recuerdo un caso hace 5 años, cuando investigaba la corrupción en el ayuntamiento. Me plantaron drogas en el coche y luego llamaron a la policía. Menos mal que tenía testigos que confirmaban mi inocencia». Sofía sintió cómo se le encogía todo por dentro debido al miedo. «Laura, quizás no deberíamos arriesgarnos. No quiero poner en peligro ni a ti ni a mi familia». «Sofía, ¿y qué hay de los niños que no reciben la ayuda necesaria? ¿Y las familias que pierden su última esperanza? No tenemos derecho a callar».
Laura puso su mano en el hombro de Sofía. Pero actuaremos inteligentemente. No uno a uno contra Soria, sino atrayendo aliados. Fuerzas del orden, público, medios de comunicación. Cuando la historia se haga pública, le será más difícil hacernos daño. ¿Y si intenta adelantarse? ¿Si se entera de la investigación y toma medidas? Por eso debemos actuar rápido, pero con cuidado. Reunir el máximo de pruebas en poco tiempo y luego atacar simultáneamente desde varios frentes. Las mujeres hablaron durante otra hora, discutiendo los detalles del trabajo que les esperaba. Laura anotó los datos de contacto de las familias de la lista, elaboró un plan de entrevistas con exempleados de la fundación, esbozó fuentes de información adicional. Sofía, ¿has pensado en lo que pasará después de la exposición? Si demostramos la culpabilidad de Soria, la Fundación Corazones Cálidos podría dejar de existir. Aunque ayudaba a la gente, aunque fuera en menor medida. He pensado en eso. Pero mejor una fundación pequeña y honesta que una grande y fraudulenta. Además, cuando todo se aclare, se podrá crear una nueva organización basada en corazones cálidos, pero con una contabilidad transparente. ¿Y quién dirigirá esa organización? Aún no lo sé. Tal vez alguno de los empleados honestos. O se encontrará otro candidato. Después de que Laura se marchara, Sofía fue a la fiscalía. Mercedes Ortega la recibió en su despacho en el cuarto piso del edificio de la Fiscalía Provincial. El despacho era espacioso, austero y funcional. Sofía, te escucho, dijo la fiscal, señalando una silla frente a su escritorio. Sofía contó por tercera vez en 2 días la historia de Elena Herrera y mostró los documentos. Mercedes estudió atentamente los papeles, haciendo anotaciones con un bolígrafo rojo de vez en cuando. Los documentos parecen convincentes, dijo después de media hora. Pero para iniciar un proceso penal necesito una denuncia oficial de la parte perjudicada. Elena Herrera debe presentar una denuncia. ¿Y qué hay de su despido? La acusaron de robo. Si demostramos que la acusación fue falsa, eso es un delito aparte, calumnia y abuso de autoridad. Mercedes dejó los documentos a un lado y miró atentamente a Sofía. Sofía, puedo asegurarte que casos como este los llevo personalmente y hasta el final. Pero debo advertirte sobre los posibles riesgos. ¿Qué riesgos? Soria puede intentar desacreditar a los testigos, ejercer presión, presentar contrademandas. Tiene buenos abogados y recursos financieros considerables. Sé que Soria tiene muchos contactos. Los contactos no ayudarán si hay pruebas reales del delito. Pero debemos estar preparados para una lucha larga y complicada. Mercedes se levantó y se acercó a la caja fuerte, sacó varias carpetas. Te diré la verdad, Sofía. Ya hemos recibido quejas sobre la Fundación Corazones Cálidos. Pero todas eran anónimas o de personas que luego se retractaban. No teníamos pruebas concretas. ¿Y qué tipo de quejas eran? Principalmente de padres de niños enfermos que recibieron menos ayuda de la declarada. Pero cuando intentábamos contactar con ellos para que dieran testimonio, por alguna razón se negaban a colaborar. ¿Los intimidaban? Probablemente. O compraban su silencio con pequeños pagos adicionales. Soria sabe resolver problemas antes de que se vuelvan serios. Pero ahora tenemos documentos y un testigo dispuesto a hablar. Sí, y eso lo cambia todo. Pero Elena Herrera debe estar preparada para que intenten quebrarla moral y psicológicamente. Necesitará un apoyo serio. Mercedes volvió a su escritorio y abrió una de las carpetas. Mira esto. Son copias de cartas anónimas que hemos recibido durante el último año. Describen los mismos esquemas que aparecen en tus documentos. Sofía leyó varias cartas. Efectivamente, la gente se quejaba de que recibía una ayuda mucho menor de la prometida, que en la fundación reinaba la opacidad, que la dirección vivía por encima de sus posibilidades. ¿Por qué no iniciaron una investigación antes?
Las denuncias anónimas no son base para iniciar un proceso penal. Se necesitan hechos concretos, testigos dispuestos a declarar bajo firma. Y ahora tenemos todo eso. Sí. Pero debemos actuar con mucha cautela. Soria seguramente tiene informantes en varias estructuras. En cuanto se entere del inicio de una investigación oficial, puede destruir pruebas o desaparecer. ¿Qué sugieres? Hay que reunir el máximo de pruebas para que no tenga tiempo de contraatacar. Sofía asintió. Este plan coincidía con lo que proponía Laura Zamora. ¿Cuánto tiempo tenemos? No más de una semana. Si actuamos durante más tiempo, el riesgo de filtración de información aumentará considerablemente. Bien. Le diré a Elena Herrera que necesita presentar una denuncia. Sofía, otro punto importante. Debes garantizar la seguridad de los testigos. No descarto que Soria pueda intentar hacerles daño. Ya he pensado en eso e intentaré ayudar a la familia Herrera. Correcto. Y no olvides tu propia seguridad. En cuanto te conviertas en una amenaza seria para Soria, puede intentar neutralizarte. Estas palabras hicieron que Sofía sintiera un escalofrío. Entendía que el peligro era real, pero escucharlo de la fiscal era especialmente aterrador. Mercedes, ¿y si te entrego todos los documentos y me retiro del caso? Que la investigación la lleven profesionales. Desafortunadamente, eso es imposible. Te has convertido en una figura clave en esta historia. Además, sin tu ayuda nos será más difícil encontrar testigos adicionales y pruebas. Sofía suspiró. No había vuelta atrás. Bien. Estoy dispuesta a llevar el caso hasta el final. Entonces actúa rápido, pero con cuidado. Y mantén conmigo un contacto constante. Durante los siguientes días, Sofía y Laura trabajaron como auténticas detectives. Contactaron con las familias de la lista que habían sido perjudicadas por las actividades de la Fundación Corazones Cálidos. La primera fue la familia Jiménez. Sofía y Laura fueron a su casa el jueves por la tarde. Vivían en un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad, en un pequeño piso de 2 habitaciones. Tenían un hijo con parálisis cerebral, para quien la fundación había recaudado dinero para rehabilitación. Diego Jiménez, el padre de familia, trabajaba como mecánico en una fábrica. Teresa Jiménez era ama de casa y cuidaba a tiempo completo de su hijo enfermo, Dani. El niño tenía 13 años, se desplazaba en silla de ruedas y era muy inteligente y alegre. El apartamento estaba modestamente amueblado, pero muy limpio y acogedor. En las paredes colgaban dibujos infantiles, en los estantes había libros y juguetes educativos. Era evidente que los padres hacían todo lo posible por el desarrollo de su hijo especial. Teníamos tantas esperanzas, contaba Teresa mientras servía té en tazas de colores. Nos dijeron que habían recaudado una gran suma, que nuestro Dani podría completar un curso completo de rehabilitación en un centro especializado. Al final, el dinero solo alcanzó para un mes de sesiones. ¿Cuánto les prometieron y cuánto les dieron realmente? Preguntó Laura, anotando en su cuaderno. Prometieron 20.000 euros, respondió Diego, ajustándose las gafas. Pero solo transfirieron 2.000. Dijeron que era todo lo que habían podido recaudar, aunque en Internet había información sobre una cantidad mucho mayor. Dani, que escuchaba la conversación desde su silla de ruedas, de repente habló. Vi al señor Soria en la televisión. Decía que había recaudado mucho dinero para mí. ¿Por qué recibí tan poco? Los adultos se miraron entre sí. El niño, con su espontaneidad, había expresado la esencia del problema mejor que cualquier razonamiento adulto. Dani, estamos intentando aclarar esta situación, dijo Sofía suavemente. Y hacer que estas historias no se repitan. ¿Otros niños enfermos también recibieron poco dinero? Preguntó el niño. Desafortunadamente, sí. Eso no es justo, se indignó Dani. El señor Soria no es una buena persona.
Teresa acarició la cabeza de su hijo. Dani, no se debe hablar así de los adultos. Pero mamá, él está engañando. Prometió ayudar, y solo ayudó un poquito. Laura se inclinó hacia el niño. Dani, ¿recuerdas cómo fue la recaudación de fondos para ti? Sí. En internet estaba mi foto y la gente transfería dinero. Mamá miraba cada día cuánto habían recaudado. Y luego de repente todo desapareció. ¿Qué quieres decir con desapareció? Bueno, primero decía que habían recaudado 10,000, luego 15,000, luego 20,000. Y luego la página desapareció y nos dijeron que había poco dinero. Teresa contó que habían intentado averiguar dónde había ido a parar el dinero prometido, pero en la fundación les respondían de manera evasiva. Hablaban de altos gastos administrativos, de la necesidad de pagar servicios de especialistas, de dificultades para captar fondos. Nos explicaron que para realizar una campaña de recaudación de fondos se necesita mucho dinero, contaba la mujer. Publicidad en Internet, materiales impresos, salarios de empleados. Dijeron que la mitad del dinero recaudado se había destinado a gastos organizativos. ¿Y comprobaron esta información? Preguntó Sofía. ¿Cómo podríamos comprobarla? Somos gente sencilla, no entendemos de estos temas. Nos lo dijeron personas oficiales de una fundación respetada, confiamos en ellos. ¿Y por qué no acudieron antes a la policía? Preguntó Laura. Acudimos, respondió tristemente Teresa. Pero nos dijeron que no teníamos pruebas de fraude. La fundación formalmente cumplió sus obligaciones, nos transfirieron el dinero. Y que la cantidad fuera menor de lo declarado, supuestamente no era un delito. Y luego vino a vernos una persona de la fundación, añadió Diego. Nos ofreció ayuda adicional si no armábamos escándalo. Aceptamos, el niño necesitaba dinero para medicinas. Es decir, ¿prácticamente los compraron? Precisó Sofía. ¿Y conservan una copia de ese documento? Preguntó Laura. No, nos hicieron firmar solo un ejemplar, dijeron que era un documento interno de la fundación. Diego suspiró. En ese momento no pensamos en exigir una copia. Estábamos confundidos, asustados. Además, nos insinuaron que si no firmábamos, podríamos perder incluso la ayuda que habíamos recibido. ¿Recuerdan cómo se llamaba la persona que vino? Se presentó como Carlos Ruiz. Dijo que era especialista en trabajo con familias. Un hombre agradable, bien vestido, hablaba muy convincentemente. Nos explicó que la fundación realmente quería ayudarnos más, pero que surgieron gastos imprevistos en equipamiento médico para otros niños. Es decir, ¿los convencieron de que la reducción de la ayuda fue una medida forzosa? Exactamente. Nos mostraron algunos documentos sobre la compra de costosos equipos, dijeron que tuvieron que redistribuir los fondos. Y presentaron los 1,000 euros adicionales como una compensación por nuestra comprensión. Esta era una información importante. Soria no solo robaba dinero, también compraba el silencio de los afectados, obligándoles a firmar renuncias a reclamaciones. La siguiente fue una madre soltera de 3 hijos, Lucía Mendoza. Vivía en un piso compartido en el centro de la ciudad, trabajaba como vendedora en un supermercado. Su hijo menor necesitaba una costosa operación de corazón. El apartamento era aún más modesto que el de los Jiménez. 2 pequeñas habitaciones, en una de las cuales vivía Lucía con sus 3 hijos. El mayor tenía 12 años, la hija 8 y el pequeño enfermo, solo 2 años. La fundación me prometió ayuda por valor de 15,000 euros, pero solo me transfirieron 1,500, contaba la mujer, meciendo en brazos al pequeño de 2 años. No entendía por qué tan poco. Llamaba a la fundación y me respondían que era todo lo que habían podido recaudar. Pero en internet había información de que para nuestra familia habían recaudado mucho más. Seguía constantemente la recaudación en internet, respondió Lucía. En la web de la fundación había una sección con información sobre la ayuda a nuestra familia.
Primero aparecía el objetivo, 15.000 euros, y luego iban publicando novedades de que ya habían recaudado 5.000, luego 7.000, luego 10.000. Incluso hice capturas de pantalla para mostrarles a los niños cómo la buena gente nos ayudaba. Lucía mostró impresiones de las páginas web que había guardado. En ellas efectivamente se veía que la recaudación iba bien, la cantidad aumentaba gradualmente. ¿Y luego qué pasó? Aproximadamente una semana después de alcanzar la cantidad necesaria, me llamaron de la fundación y me dijeron que la recaudación había terminado, pero que habían recaudado mucho menos de lo planeado. Cuando entré en la web, toda la información sobre nuestra recaudación había sido eliminada. Solo quedaba una breve noticia de que a la familia Mendoza se le había prestado ayuda por valor de 1.500 euros. Intenté conseguir justicia, continuó la mujer. Escribí cartas, llamé, incluso fui a la oficina de la fundación. Pero simplemente me ignoraban. Y luego mi hijo enfermó gravemente y dejé de luchar contra el sistema. ¿A usted también vinieron con una oferta de ayuda adicional a cambio de silencio?, preguntó Sofía. Sí, vinieron. Me ofrecieron otros 2.000 euros y firmaba un documento diciendo que no tenía reclamaciones. Pero me negué. Lucía apretó los puños. Les dije, prefiero ser pobre pero honesta. No voy a ayudarles a engañar a otras personas. Entonces me insinuaron que si me quejaba, podrían surgir problemas con mi trabajo. Pero no me asusté. ¿Y surgieron problemas? Un mes después me despidieron del trabajo. Dijeron que era una reducción de plantilla. Aunque inmediatamente contrataron a otra vendedora en mi lugar. Tuve que buscar un nuevo trabajo durante mucho tiempo, y con 3 niños es muy difícil. ¿Y qué pasó con su hijo? No pudimos realizar la operación. Fuimos a todas las fundaciones, recaudamos dinero poco a poco. Al final, después de medio año encontramos un médico que aceptó operar por una cantidad menor. Pero durante todo ese tiempo el niño sufrió. Lucía comenzó a llorar. Los niños mayores abrazaron a su madre. ¿Saben qué es lo que más me enfurece?, dijo la mujer entre lágrimas. No que no me ayudaran, sino que engañaron a otras personas que donaban dinero. Querían sinceramente ayudar a un niño enfermo, y los engañaron. En 3 días, Sofía y Laura visitaron a 12 familias. El panorama era el mismo en todas partes: promesas de grandes sumas, ayuda real varias veces menor, intentos de comprar el silencio con pagos adicionales. Especialmente difícil fue el encuentro con la familia Pérez, aquellos cuyo hijo Alex no recibió tratamiento a tiempo. Los padres aún no podían recuperarse de la pérdida. Si hubiéramos recibido todo el dinero recaudado, podríamos haber llevado a Alex a Alemania para tratamiento, contaba el padre del niño, Javier Pérez. Allí había una terapia experimental que podría haberlo salvado. Pero los 30.000 euros los redujeron a 3.000. Eso solo alcanzó para ir a Madrid y hacer pruebas. Todavía no podemos perdonarnos no haber luchado más activamente, añadió la madre, Carmen Pérez. Quizás si hubiéramos hecho más ruido, nos habrían dado más dinero. Ustedes no tienen la culpa, dijo Sofía suavemente. Confiaron en personas que debían ayudar a los niños. Ahora queremos que otros niños no sufran igual que nuestro Alex, dijo Javier. Estamos dispuestos a testificar, participar en el juicio, hacer todo lo necesario. En total, Sofía y Laura encontraron 12 familias que habían recibido una ayuda significativamente menor de la declarada. La suma total de los fondos no pagados ascendía a más de 300.000 euros. Pero lo más importante es que habían obtenido una imagen clara de las acciones de la fundación, apropiación sistemática de donaciones seguida del soborno a los afectados. Pero la conversación más importante fue con un ex empleado de la fundación, Pablo Vega. Había trabajado como gerente de relaciones públicas y había renunciado hacía 2 meses. Se reunieron en un café del centro de la ciudad tarde en la noche. Pablo tenía miedo de que los vieran.
Pablo resultó ser un joven de unos 30 años, nervioso y mirando constantemente a su alrededor. Era evidente que se encontraba en un estado de fuerte estrés. No pude soportarlo, contaba Pablo, girando nerviosamente una taza de café en sus manos. Veía cómo engañaban a la gente y no podía hacer nada. Soria mantenía a todos con miedo, quien expresaba dudas era despedido. ¿Puede confirmar la información sobre los fraudes? Por supuesto que puedo. Pablo bajó la voz hasta un susurro. A veces grababa conversaciones importantes en la grabadora, al principio solo para notas de trabajo, para no olvidarme de nada. Pero cuando entendí la magnitud del engaño, empecé a hacerlo a propósito. Sabía que podría necesitar pruebas. Pablo sacó del bolsillo una pequeña grabadora y reprodujo una grabación. De los altavoces salió la voz amortiguada de Soria, la grabación claramente se había hecho a escondidas. Pablo, necesitamos organizar una rueda de prensa sobre la ayuda a la familia Ortega. En el comunicado de prensa escribiremos que hemos recaudado 50.000 euros. En realidad les daremos 5.000 y el resto irá para necesidades administrativas. Lo importante es presentar bien la información a los medios. Esto es oro, susurró Laura. ¿Tiene más grabaciones como esta? Muchas. Grababa casi todas las conversaciones importantes. Entendía que tarde o temprano todo esto saldría a la luz y quería protegerme. Pablo contó sobre la cocina interna de la fundación. Resultó que el esquema de fraudes era aún más sofisticado de lo que parecía. Además de la apropiación directa de dinero, se utilizaban contratistas ficticios, precios inflados por servicios, consultores falsos. Por ejemplo, teníamos un experto en psicología infantil al que pagábamos mensualmente 10.000 euros, contaba Pablo. En realidad era una empresa fantasma perteneciente a la esposa del director. No prestaba ningún servicio. ¿Y cómo explicaba Soria estos gastos a los empleados? De diferentes maneras. A veces decía que eran costes necesarios de un gran negocio. A veces insinuaba que parte del dinero iba para sobornar a funcionarios para resolver cuestiones burocráticas. Y a los que hacían demasiadas preguntas, simplemente los despedían. ¿Y por qué decidió renunciar precisamente ahora? Pablo guardó silencio y luego suspiró profundamente. La gota que colmó el vaso fue la historia de una niña pequeña, Marta Sánchez. Tiene 4 años y padece una rara enfermedad genética. Para un tratamiento en Israel se necesitaban 200.000 euros. Realizamos una enorme campaña, involucramos a la televisión, a celebridades. Recaudamos incluso más de la cantidad necesaria. ¿Y qué pasó? A la familia solo le transfirieron 30.000 euros. Dijeron que el resto del dinero se había destinado a la organización de la recaudación. La niña no recibió el tratamiento completo y todo terminó trágicamente. En el café se instaló un pesado silencio. Pablo continuó. Después de eso entendí que ya no podía trabajar en esta organización. Presenté mi renuncia. Soria intentó convencerme de que me quedara, incluso me ofreció un aumento de sueldo. Pero fui inflexible. ¿No le amenazó? Intentó intimidarme. Dijo que si difundía calumnias sobre la fundación, me demandaría y destruiría mi carrera. Pero decidí que era mejor perder el trabajo que perder la conciencia. Laura copió todas las grabaciones de Pablo en su portátil. Ahora tenían no solo documentos, sino también testimonios directos de la actividad criminal de la dirección de la fundación. Pablo, ¿está dispuesto a testificar oficialmente? Preguntó Sofía. Estoy dispuesto. Más aún, quiero que esta verdad salga finalmente a la luz. Hemos callado demasiado tiempo. Una semana después de iniciar la investigación, Laura Zamora publicó en el periódico Noticias Urbanas un extenso artículo titulado Infancia robada, como una fundación benéfica engaña a los necesitados. El artículo tuvo el efecto de una bomba. Incluía cifras concretas, nombres de familias afectadas y extractos de documentos.
Laura formulaba las acusaciones con mucha cautela, pero los hechos hablaban por sí mismos. Ese mismo día, comenzaron a llamar lectores a la redacción del periódico. Muchos habían donado dinero a la Fundación Corazones Cálidos y ahora exigían explicaciones. Gabriel Soria no se hizo esperar. Ya por la tarde concedió una entrevista a un canal de televisión local en la que calificó el artículo de calumnia y prometió demandar al periódico. Es un artículo por encargo, declaró. Algunos competidores intentan desprestigiar nuestra fundación, que ha trabajado honestamente durante muchos años. Todas las acusaciones son infundadas. Pero Sofía y Laura estaban preparadas para esta reacción. Al día siguiente se publicó un segundo artículo, con testimonios de las familias afectadas y del exempleado de la fundación. La fiscal Mercedes Ortega no perdió tiempo. Tras la publicación de los artículos, inició una investigación sobre las actividades de la Fundación Corazones Cálidos. Al caso se sumaron investigadores, auditores y especialistas en delitos económicos. Elena Herrera presentó una denuncia oficial por calumnia y abuso de autoridad por parte de la dirección de la fundación. También presentó una demanda para ser readmitida en su puesto y por daños morales. Sofía ayudaba a Elena con cuestiones jurídicas y Mateo finalmente pudo volver a la vida normal de un niño de 12 años, ir a la escuela, jugar con amigos, sin pensar en problemas de adultos. Sin embargo, Soria no tenía intención de rendirse sin luchar. Una semana después de iniciarse las investigaciones, un hombre desconocido con un traje caro llegó a la oficina de Sofía. ¿Sofía Marín?, preguntó educadamente. Me llamo Víctor Lara, soy el abogado del señor Soria. Le escucho, respondió Sofía con cautela. Mi cliente considera que entre sus fundaciones es posible una colaboración mutuamente beneficiosa. Está dispuesto a ofrecerle condiciones de asociación muy atractivas. Sofía entendió que estaban intentando sobornarla. Gracias por la oferta, pero mi fundación no necesita este tipo de colaboración. No se apresure a rechazarla, dijo suavemente el abogado. Mi cliente también me pide que le transmita que un enfrentamiento con él puede ser peligroso para su reputación. Tal vez aparezcan personas que afirmen que en su fundación tampoco todo está limpio. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo amistoso. Piense en nuestra propuesta. Después de que el abogado se marchara, Sofía llamó inmediatamente a Mercedes Ortega y le contó sobre la visita. Me alegra que me lo haya comunicado, dijo la fiscal. Enviaré a mis colaboradores para que tome declaración. Las amenazas de Soria no eran palabras vacías. Unos días después, en el periódico local Noticias Vespertinas, conocido por sus artículos por encargo, apareció un artículo con un llamativo titular: ¿Quiénes son los jueces? Los oscuros asuntos de la Fundación Benéfica Esperanza. El artículo afirmaba que Sofía Marín supuestamente gastaba los fondos de la fundación en necesidades personales, inflaba los gastos administrativos y llevaba una política financiera opaca. No se aportaban hechos concretos, pero las insinuaciones eran claras para todos. Sofía estaba indignada, pero no sorprendida. Inmediatamente contactó con su abogado y presentó una denuncia por difamación. Están intentando desacreditarme para poner en duda mi testimonio contra Soria, le explicó a Laura Zamora. Es una táctica clásica, coincidió la periodista. Pero tenemos una ventaja: toda la contabilidad de tu fundación es abierta y ha sido verificada por auditores. Efectivamente, la Fundación Esperanza siempre se había distinguido por su transparencia. Todos los informes financieros se publicaban en la web y regularmente se realizaban auditorías independientes. El intento de desprestigiar a Sofía fracasó, la apoyaron colegas, socios y beneficiarios de la ayuda de la fundación. Pero la presión aumentaba. Mateo contó que varias veces se habían acercado coches desconocidos a su casa y las personas en ellos observaban las ventanas de su apartamento. Mamá tiene miedo, dijo el niño a Sofía durante una de las visitas a Elena en el hospital. Piensa que esas personas pueden hacernos daño.
Sofía decidió tomar medidas de seguridad. Acordó con una agencia de seguridad privada la vigilancia de la casa de la familia Herrera y también organizó alojamiento temporal para Elena y Mateo en un lugar seguro tras el alta hospitalaria. No se preocupen, tranquilizaba a Elena. No dejaremos que los intimiden. La verdad está de nuestra parte. Sofía, ¿y si intentan tendernos una trampa? Soria es rico e influyente, tiene muchas posibilidades. Él tiene dinero y contactos, pero nosotros tenemos la verdad y la ley. Y al final, la verdad siempre prevalece. Mientras tanto, la investigación continuaba. Los auditores examinaban minuciosamente los informes financieros de la Fundación Corazones Cálidos de los últimos 5 años. El panorama era cada vez más desolador. Los fraudes no habían comenzado hace 2 años, sino mucho antes. La suma total de los fondos malversados podía alcanzar los 3 millones de euros. Es todo un sistema criminal, decía Mercedes Ortega a Sofía durante una de sus reuniones. No solo robaban dinero, sino que crearon un mecanismo bien engrasado para engañar a donantes y necesitados. ¿Hay esperanza de que todos los culpables sean castigados? Por supuesto. Tenemos suficientes pruebas para acusar no solo a Soria y Castillo, sino también a sus cómplices. En el caso aparecen empresas fantasma, consultores ficticios, funcionarios corruptos. La investigación cobraba impulso. Mercedes Ortega obtuvo autorización judicial para registrar la oficina de la Fundación Corazones Cálidos y los domicilios de sus directivos. El registro en la oficina de la fundación se realizó temprano en la mañana del jueves. Los investigadores incautaron ordenadores, documentos, informes financieros. Se prestó especial atención a la caja fuerte del despacho de Soria, donde encontraron documentos adicionales que confirmaban los fraudes. Entre los materiales incautados había contratos con organizaciones ficticias a través de las cuales se desviaban fondos de la fundación, así como correspondencia con personas interpuestas. Paralelamente, se realizó un registro en la casa de campo de Soria. La casa resultó ser una mansión valorada en unos 10 millones de euros. Al director de la fundación también le encontraron coches de lujo, joyas caras y grandes sumas de dinero en efectivo. ¿De dónde saca tales ingresos un benefactor?, comentó irónicamente Mercedes mientras estudiaba los informes de los registros. El registro en la casa del subdirector Carlos Castillo dio resultados similares. Se descubrió que él también vivía por encima de sus posibilidades, una casa de campo de 5 millones de euros, coches caros, cuentas bancarias. Al día siguiente de los registros, Soria y Castillo fueron arrestados. Se les acusó de malversación de fondos a gran escala, fraude y abuso de autoridad. La noticia de los arrestos se extendió instantáneamente por la ciudad. Muchos ciudadanos que habían donado dinero a la Fundación Corazones Cálidos quedaron conmocionados por la magnitud de los fraudes. Elena Herrera, al enterarse de los arrestos, sonrió por primera vez en varios meses. Por fin ha triunfado la justicia, le dijo a Sofía. Temía que nadie creyera a una simple contable frente a una persona tan influyente. La verdad siempre vence, respondió Sofía. Solo que a veces se necesita tiempo y personas valientes. Mateo, a pesar de su corta edad, entendía la importancia de lo que estaba ocurriendo. ¿Significa que ahora otros niños recibirán la ayuda que les prometieron?, preguntó. Por supuesto que la recibirán. Nos aseguraremos de ello. El proceso judicial contra Soria y Castillo comenzó 3 meses después. Durante este tiempo, la investigación reunió una extensa base probatoria. Además de los documentos proporcionados por Elena Herrera, se encontraron pruebas adicionales. Los peritos informáticos recuperaron archivos eliminados de los ordenadores de los acusados que contenían correspondencia sobre métodos para ocultar los desvíos de fondos. Los expertos financieros confirmaron que del total de donaciones, solo una quinta parte se había gastado en ayuda real a los necesitados. Y las cifras eran astronómicas. Elena Herrera testificó como testigo clave de la acusación.
A pesar del nerviosismo, relató clara y coherentemente cómo descubrió los fraudes y cómo intentó detenerlos. No podía callar viendo cómo engañaban a la gente, dijo en el juicio. Ese dinero estaba destinado a ayudar a niños, no para el enriquecimiento de funcionarios. Pablo Vega también testificó y proporcionó grabaciones de conversaciones en las que se oía a Soria discutiendo esquemas de malversación de fondos. Las familias afectadas contaron en el juicio cómo esperaban ayuda y cómo fueron engañadas. Especialmente difícil fue el testimonio de los padres del niño Alex Pérez. Si nuestro hijo hubiera recibido la ayuda prometida, podría estar ahora con nosotros, dijo su madre entre lágrimas. La defensa de los acusados intentó impugnar las pruebas, alegando que los documentos podrían haber sido falsificados y que los testigos actuaban por venganza. Pero había demasiadas pruebas y eran muy convincentes. El juicio duró 2 meses. Durante todo este tiempo, Sofía apoyó a Elena y Mateo, ayudándoles a lidiar con el estrés del proceso judicial. Elena mientras tanto se había recuperado completamente del ataque al corazón. La operación que le realizaron a cargo de la Fundación Benéfica Esperanza fue un éxito. Ha salvado no solo mi reputación, sino también mi vida, le decía a Sofía. No sé cómo agradecérselo. Simplemente siga ayudando a la gente, respondía Sofía. Ese es el mejor agradecimiento. La sentencia fue severa. Gabriel Soria fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros. Carlos Castillo, a 8 años y una multa de 1 millón de euros. Además, el tribunal les obligó a indemnizar por los daños causados a la fundación y a las familias afectadas. Todos los bienes de los acusados adquiridos con fondos robados quedaron sujetos a confiscación. Después del juicio comenzó el trabajo para indemnizar a las familias afectadas. Los bienes confiscados a Soria y Castillo fueron vendidos, y los fondos obtenidos se destinaron a ayudar a quienes deberían haberla recibido inicialmente. La familia Pérez recibió una compensación por la pérdida de su hijo y pudo establecer una fundación en su memoria para ayudar a otros niños enfermos. Las familias Jiménez y Mendoza recibieron la ayuda prometida y pudieron resolver sus problemas. En total, se logró indemnizar a 37 familias. Elena Herrera fue completamente rehabilitada. La reincorporaron a su puesto, le pagaron una compensación por despido improcedente y daños morales. Pero no quiso seguir trabajando en la Fundación Corazones Cálidos. Demasiados malos recuerdos, explicaba. Necesito empezar una nueva vida. Sofía ofreció a Elena un trabajo en su Fundación Esperanza. Necesitamos una contable experimentada que entienda las particularidades de la actividad benéfica, dijo. Y lo más importante, una persona con principios. Elena aceptó. Su experiencia y honestidad se convirtieron en una valiosa adquisición para la Fundación Esperanza. El escándalo con la Fundación Corazones Cálidos tuvo serias consecuencias para todo el sector benéfico de la ciudad. Las autoridades endurecieron el control sobre las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro, introdujeron la publicación obligatoria de informes financieros y auditorías regulares. Sofía se convirtió en una de las impulsoras de la creación del Consejo Público para el Control de la Actividad Benéfica. El Consejo incluyó a representantes de varias fundaciones, periodistas, activistas sociales y ciudadanos comunes. Debemos asegurarnos de que fraudes similares nunca se repitan, dijo Sofía en la primera reunión del Consejo. La caridad debe ser transparente y honesta. Mateo, a pesar de todo lo vivido, siguió siendo un niño alegre. Estudiaba bien en la escuela, jugaba al fútbol y soñaba con ser abogado para defender la justicia, como lo había hecho Sofía. Cuando crezca, ayudaré a estos niños, decía. Vigilaré que los adultos no engañen ni roben dinero a quienes necesitan ayuda. Un año después de finalizar el proceso judicial, Sofía recibió el Premio Municipal por la Defensa de los Derechos de los Niños. A la ceremonia de entrega asistieron Elena y Mateo Herrera, la periodista Laura Zamora, la fiscal Mercedes Ortega y muchas otras personas que ayudaron en la investigación.
Este premio no es solo mío, dijo Sofía en su discurso. Pertenece a todos los que no tuvieron miedo de decir la verdad y luchar por la justicia. Especialmente a Mateo Herrera, que fue el primero en atreverse a denunciar el delito. La sala aplaudió. Mateo se sonrojó de vergüenza, pero estaba orgulloso de sí mismo. La Fundación Corazones Cálidos, tras el arresto de sus directivos, fue reorganizada. La nueva dirección revisó completamente los principios de trabajo, garantizó la transparencia de las operaciones financieras y recuperó la confianza de los ciudadanos. Habían pasado 2 años desde aquella tarde de octubre en que Sofía Marín olvidó las llaves en la oficina y volvió a buscarlas. Esta casualidad cambió las vidas de muchas personas. Elena Herrera se convirtió en la contable jefe de la Fundación Esperanza y era conocida por sus principios y honestidad. Su experiencia ayudó a crear un sistema modelo de control financiero en el ámbito benéfico. Mateo había crecido y madurado. Ahora era un joven fornido, que estudiaba bien y participaba activamente en la vida social de la escuela. A menudo iba a la oficina de la Fundación Esperanza a ayudar a los voluntarios y nunca olvidaba lo importante que es luchar por la justicia. Sofía seguía dirigiendo la fundación, pero ahora su actividad había obtenido un reconocimiento más amplio. La invitaban a dar conferencias, a asesorar a otras organizaciones sin ánimo de lucro, a participar en la elaboración de legislación sobre beneficencia. Laura Zamora recibió un premio profesional por periodismo de investigación. Sus artículos sobre los fraudes en la Fundación Corazones Cálidos se convirtieron en un ejemplo clásico de buen trabajo periodístico. En la ciudad cambió la actitud hacia la beneficencia. La gente empezó a ser más cuidadosa al elegir fundaciones para sus donaciones, a exigir rendición de cuentas y transparencia. Esto benefició a todo el sector, las organizaciones honestas recibieron más apoyo, y los estafadores perdieron la posibilidad de actuar impunemente. Gabriel Soria y Carlos Castillo cumplían su condena. Sus intentos de apelar la sentencia fueron rechazados por todas las instancias. El público no olvidó sus crímenes contra niños y familias necesitadas. Una tarde, casi exactamente 2 años después de aquel memorable encuentro, Sofía volvió a quedarse hasta tarde en la oficina. Estaba trabajando en el informe anual de la fundación, que debía publicarse al día siguiente. Llamaron a la puerta de su despacho. En el umbral estaba Mateo con un ramo de flores. Sofía, esto es para usted de parte de mi madre, dijo, ofreciéndole el ramo. Hoy hace exactamente 2 años que nos salvó. Sofía sonrió y abrazó al chico. ¿Sabes, Mateo? No fui yo quien nos salvó. Tú mismo salvaste a tu madre cuando te atreviste a contar la verdad. Demostraste que incluso un niño puede cambiar el mundo si tiene el valor de tomar la decisión correcta. ¿Cree que en el mundo hay todavía mucha gente mala como Soria? Desgraciadamente, sí. Pero ¿sabes qué? Por cada persona mala, hay varias buenas dispuestas a enfrentarse a ella. Lo importante es no callar cuando ves una injusticia. Mateo asintió. Lo recordaré. Y cuando crezca, seguro que ayudaré a la gente, como usted. Sofía miró al chico y pensó en cómo a veces las casualidades cambian nuestra vida. Si no hubiera olvidado las llaves aquella tarde, si no hubiera vuelto a la oficina, si Mateo no se hubiera atrevido a confiar en una mujer desconocida. ¿Cuánta gente no habría obtenido justicia? ¿Cuántos niños se habrían quedado sin ayuda? Pero todo sucedió exactamente como debía suceder. La verdad venció, los criminales fueron castigados, y los afectados recibieron compensación. Y lo más importante, se creó un precedente que servirá de advertencia para otros posibles estafadores. La ciudad nocturna tras la ventana se sumergía gradualmente en el crepúsculo. En algún lugar vivían familias a las que habían ayudado fundaciones benéficas, niños que recibieron una oportunidad de tratamiento, personas que creyeron en la justicia. Y Sofía sabía que su trabajo no había terminado. Por delante había muchas tareas, mucha gente que necesitaba ayuda, muchos problemas que resolver.
Pero ahora estaba segura, si se actúa honesta y firmemente, si no se teme decir la verdad y defender a los débiles, cualquier obstáculo puede superarse. La historia que comenzó con unas llaves olvidadas y terminó con el triunfo de la justicia, se convirtió en una importante lección para todos los participantes en los acontecimientos. Demostró que cada persona, independientemente de su edad y posición social, puede contribuir a la lucha por la honestidad y la justicia. Y el pequeño Mateo Herrera, que una vez asustado sujetaba una carpeta con documentos en la esquina de una oficina ajena, se convirtió en el símbolo de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, si hay personas dispuestas a luchar por ella.